¿Qué pasó ahí? Creo. Ya, Pérez. Ya, a ver, Matías Pérez. Hola, buenas, Matías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos viendo en qué quedamos la clase pasada. Ya, voy a anotar. Voy a sacar una foto. Para volver, para no copiar la misma matriz. Sí. Ya. Ya estamos ahí. Hola, buenos días. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. A todas y a todos, a todos y a todas. Continuaremos con nuestra operación elemental, ¿cierto? La idea era encontrar nuestra matriz inversa, ¿sí? Partíamos con esto. Y la idea es que hacíamos operaciones elementales para llegar a dejar a la izquierda una matriz de identidad. Y a la derecha esa matriz, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasó que se conectó tan poca gente hoy día? ¿Tienen pruebas? ¿Tienen pruebitas? Ya, entonces estábamos en eso. ¿En qué estábamos? Voy a escribir la misma matriz. 1, 0. Partimos con esto, ¿ya? 1, 1/4. Y ahí hemos quedado en 0, 0, menos 1/4. 1, 0, 0. Ah, les confirmo que ya tenemos ayudante corrector, ¿ya? Así que hoy día le agrego habemos ayudantes correctoras, ¿ya? Así que hoy día la voy a agregar al sistema para que tenga tiempito, cuando tenga tiempo empiece a corregir, ¿ya? Los controles. Vale, una consulta la próxima semana, ¿tenemos clase o es pausa académica? ¿Quién me confirma algo ahí? Si tenemos clase o pausa académica la próxima semana. Pausa, semana de receso. Ya, vale. Gracias, gracias. Entonces, no nos vemos. Bueno, esta es la última clase antes de las vacaciones. Y el lunes 20 tendremos clase. Ya, bueno. Vamos a ver cómo llegamos el lunes. Pues ya.
Vamos entonces, damas y caballeros, acuérdense que la idea es formar la identidad, ¿no? Ya tenemos listo eso, ok. Ahora voy a multiplicar por menos 4 para dejar un 1. Siempre es conveniente tener en uno de estos pivots que le llamamos pivots, porque con eso nosotros podemos empezar a hacer 0, ¿ya? Entonces voy a multiplicar por menos 4 la tercera fila, ¿sí? Entonces la tercera fila, toda la tercera fila voy a multiplicar por menos 4 para que me quede un 1, ¿ya? Entonces va a ser igual a menos 4, perdón, menos 4 fila 3. 1, 0, menos 1. No toco las dos primeras filas, solamente toco la tercera, así que voy a copiar tal cual la otra copia feliz del Edén. Una copia nueva. Un cuarto. Será 0. Y ahora, al multiplicar la tercera fila, fíjense, por menos 4 me queda 0, 0, menos 4 por menos 1, 1. Me quedaría... ¿cuánto nos quedaría ahí si lo multiplico por menos 4? Menos 3. Se va 5. Y si por menos 4, menos 4. ¿Vale? Bien, ya. Y ahora hay que empezar ordenadito. ¿Se acuerdan que partíamos haciendo 0 aquí y acá? Ahora, nuevamente, nuestro orden va a ser primero hacer 0 este y hacer 0 este elemento. ¿Ya? Entonces, lo que habría que hacer para hacer 0 a este un cuarto, a la fila 2, le debo restar un cuarto a la fila 3. ¿Ya? ¿Vale? Y para hacer 0 este, menos 1 a la fila 1, le vamos a tener que sumar la fila 3. ¿Vale? Entonces vamos a hacer las operaciones elementales ahora. Entonces, perdón. Ahí sí. Voy a seguir aquí. Ta, ta, ta. Entonces la operación elemental que vamos a hacer es a la fila 2, la nueva fila 2 va a ser la fila 2 menos un cuarto la fila 3, ¿ya? Y la nueva fila 1 va a ser la fila 1 más la fila 3. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, o sea, partimos con esta, ¿ya? Partamos con esta primera fila. Ya a la fila 1 le voy a sumar la fila 3. Si a la fila 1 le sumo la fila 3, me queda 1, 1 más 1, 1 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, y menos 1 más 1, estoy jugando con estas dos, será. Ojo que se hace por todas las filas, ¿eh? Así que me quedaría 1 más menos 3, que sería menos 2, ¿sí? 0 más 5, que sería 5. La fila 1 menos la fila 1 más la fila 4. La fila 1 más la fila 3, que sería menos 4. Listo. Ya. Perdón, ahí se le pasa con esto. Ahí sí, ya. Y ahora, ¿qué nos dice la fila? Estamos listos con esa operación elemental. ¿Ok? Estamos listos con esa operación elemental. Ahora vamos con la fila 2, pues ordenadito. ¿Sí? Con la fila 3 no la voy a tocar, así que la voy a copiar nomás. Ya la fila 3 no la voy a tocar, voy a copiar. 0, 1. ¿Sí? Menos 3, 5, menos 4. Ahora me dice que es la fila 2 menos un cuarto la fila 1. Aquí, fila 2 menos un cuarto la fila 1, no sé, no se altera ese cerito, tampoco se altera ahí, hay 1 ahí, muy bien. Y aquí, esa menos un cuarto me queda 0. Y ahora sería aquí,
este es menos 3/4 menos 1/4 por menos 3. Y eso me quedaría menos 3/4 más 3/4, eso sería 0. ¿Sí? Estoy jugando con eso. Menos 3/4 menos 1/4 por la fila 3. Menos por menos más, chao, 0. Ahora sería 1/4 menos 5/4. Me quedaría 1/4 menos, ¿qué es esa? 5/4. Menos 1. Me queda menos 4 partido por 4, menos 1. Ya, perdón, tengo que poner el resultado, lo estoy haciendo. Y ahí eso sería 0 menos 1/4 y chao. Estamos listos, que nos da 1 ampere. ¿Qué es lo que sucede entonces, damas y caballeros? Hemos logrado, mediante operaciones elementales, con la matriz ampliada, ¿cierto? Donde a la izquierda aparece la matriz original, A, y la matriz inversa a la derecha. Mediante operaciones elementales, fíjense que lo que hemos hecho es dejar a la izquierda la matriz de identidad, y lo que queda a la derecha, la matriz que me queda a la derecha, es nuestra matriz inversa. ¿Ya? La matriz que nos queda a la derecha es la matriz inversa. ¿Está bien? O sea, a la menos 1 es esta matriz que nos dio acá. Eso es mediante operaciones elementales. Como yo le había dicho en la clase pasada, podemos encontrar las matrices inversas utilizando operaciones elementales, considerando la matriz ampliada. Y también hay otra forma de encontrar la matriz inversa, pero para eso necesitamos el concepto de lo que son determinantes y otras cosas. Y otros conceptos que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Ya? Les queda de tareita les queda verificar que efectivamente, eso les va a quedar ahí, o lo pueden hacer también con, ¿sí? Con Symbolab también se podría hacer, pero les queda de tarea ahí, para que se convenzan, es que hay que verificar que A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, y es la identidad. Ya es como para que ustedes se comprueben que efectivamente todos los cálculos que hicieron son correctos. ¿Ya? Entonces les queda ahí de tarea hacer esa multiplicación. ¿Ya? Basta con que hagan un lado nomás. A por A la menos 1 que tiene y les va a dar la identidad, así que la matriz inversa es esa. Ya. Bueno, y como yo les decía anteriormente, ¿por qué no vayan a pensar que, bueno, profesor, si hay dos formas de encontrar la matriz, la inversa de una matriz, ¿por qué no lo pasamos por el determinante? Bueno, este concepto de operaciones elementales sirve para encontrar la matriz inversa, pero también les va a servir para encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones, que es lo que viene después. Y como yo les dije, encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones de 2×2, 3×3, 4×4, sirve después para determinar si un conjunto es linealmente independiente o dependiente, etcétera, etcétera. Así que es importante que lo sepan esto, ¿ya? ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a lo que nos dice, vamos a ver lo que son las matrices. Perdón, determinante de matriz. Eso es lo que estamos viendo. Determinante. Eso ya estamos. ¿Listo? Espérenme. Aquí también hay otra con la que podrían jugar. Si es que quieren hacer ejercicio, hay una que está planteada. Igual esta me parece que les va a dar ahí una matriz inversa con unas fracciones. Ya no quise jugar mucho con las fracciones, para que quede un poquito más claro. Ya. Bueno, ahí tengo que puedo encontrar matrices equivalentes. ¿Ya? Y es lo que hemos visto, o sea, que para encontrar la matriz inversa aquí se aplica operaciones, ¿cómo se llama? Elemental.
Ahora vamos a lo que es el determinante. Podemos ver, vamos a trabajar con matrices cuadradas. ¿Ah? Matrices cuadradas. El determinante puede ser una función, que más adelante vamos a ver que este es un espacio vectorial de las matrices. Todas las matrices cuadradas de orden n cruz n de orden cuadrado de orden n con coeficientes reales. Entonces tomamos una matriz, le aplicamos el determinante y nos va a dar un numerito. ¿Sí? Ese. ¿Ya? Bueno, aquí es como obvio, ¿no? Si tengo dimensión 1, solamente el determinante de una matriz va a ser un numerito nomás. No hay nada que hacer ahí. Bueno, y esta es la fórmula de calcular determinante. Se ve poco amigable, pero yo a continuación les voy a mostrar qué sucede si tengo una matriz de 3×3. ¿Cómo se calcularía el determinante? ¿Ya? ¿Vale? ¿Cómo se calcula por una matriz de 2×2? Cuando yo quiera calcular el determinante, voy a ser consistente con esto. Voy a ser consistente. Por ejemplo, si tengo una matriz A, para que 1, primera fila, segunda columna, este es un 1 por si acaso, segunda fila, primera columna, y segunda fila, segunda columna. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué forma va a tener el determinante de una matriz de 2×2? Porque este de 2×2, lo que hay que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal, se multiplican, y estas se restan por los elementos, se le resta la multiplicación del elemento extra diagonal, que sería 2, 1 por 1, 2, por A sub 1, 2. Bien. Y ese sería el determinante de una matriz de 2×2. ¿Qué sucede si yo tengo un determinante de una matriz de 3×3, por ejemplo? Yo tengo una matriz A, y este va a tener esto genérico, 1, 1, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. Aquí está en la posición 3, 1, 3, 2, perdón ahí, ¿dónde fue? 3, 3. Sí. Dígame, ¿del menos? No, porque es multiplicación. Esto es multiplicación. Da lo mismo ahí, es una multiplicación, así que da lo mismo si va o no va un paréntesis. ¿A eso te refieres, cierto? ¿Eso? Catalina. Sí, no, da lo mismo. Sí, estos son números. Entonces, como estoy multiplicando, da lo mismo si es un paréntesis. Ahora, si hubiese tenido algo así, mira. Si la regla me dice que tengo que hacer esto, tengo que sumar, no sé, pues, ahí podría poner un menito. Pero como en este caso multiplicación, se deja sin paréntesis Catalina Fernández. ¿Ya? Vale, eso. ¿Está bien? Ya. Ya, mira. Esos son... ojo que está en la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 3. Es importante esto, porque me dice, ¿qué nos dice la fórmula? Fíjense que estoy tomando 1K. Es menos 1 elevado a 1K. Es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando aparece un menos 1 ahí? Lo que quiere decir es que esto va a estar afectado. Va a estar afectado por la posición. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Mira, ¿cuánto es para este elemento? ¿Qué signo va a tener el menos 1 elevado a 1 más 1? ¿Qué signo va a tener? Después tengo que ver qué signo va a tener el menos 1 elevado al que está en la posición 1, 2. Estoy jugando con la primera fila. Menos 1 elevado a 1, 3. ¿Qué signo va a tener ese? Menos 1 elevado a 1 más 1 va a tener signo positivo. Positivo. ¿Cierto? Después que está aquí, este elemento está en la posición 1, 2. Así que sería menos 1 elevado a 1 más 2, menos 1 elevado a 3, que sería negativo.
Y luego vendría el menos 1 elevado a 1 más 3, que sería positivo. ¿Sí? Porque me quedaría menos 1 elevado a 4, positivo. Ya. Entonces aquí, dicho eso, damas y caballeros, este va a ser siempre, si estoy trabajando con la primera fila, voy a tener aquí un más, voy a tener un menos, y después voy a tener siempre un más. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que si yo aplico el determinante considerando cualquier otra fila, que vamos a tener que ver los malos, ¿sí? Va a ser el mismo resultado, ¿ya? Pero si yo les preguntara, matando dos pájaros de un tiro, ¿qué signo tendría que poner si yo estoy trabajando en la posición 2-1? Aquí, fíjense. ¿Qué signo tendría ese si estoy trabajando en la posición 2-1? Signo, Negativo. eso. Después tendría un signo positivo y después tendría signo negativo. Y después se va intercalando, ¿ya? Entonces aquí nos va a dar una especie de estructura. Yo estoy matando dos pájaros de un tiro porque yo solamente me voy a preocupar de la definición tradicional de determinantes, pero después cuando veamos los cofactores, les voy a pedir que calculemos determinantes utilizando la segunda fila, ¿ya? Entonces, ahí igual van a aparecer los menos 1 elevado a la posición I más J, ¿ya? Y eso obviamente va a cambiar de signo dependiendo de la posición del elemento. Si está en la posición 2-1, 2-2, 2-3, van a ir intercambiándose los signos, ¿ya? Estoy ahí adelantándome a la jugada para que siempre sepan hacia dónde vamos, ¿ya? Sí, que no vean que esto es solamente la definición y no la vemos más. Ya. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice que hay que hacerlo así. Aquí vamos a poner igual. Entonces voy a poner algo así. Más, menos, 7 de 3 por 3. Menos, más, menos. Más, menos, más. Ya. Ahí lo voy a dejar ahí con eso. Pa, 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 pa. Listo. Ya. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que hay que poner aquí signo positivo. Voy a tomar el elemento 1, 1, ¿sí? El elemento 1, 1, fíjense. Y cuando yo tomo el elemento 1, 1, lo primero que voy a hacer, voy a considerar el determinante de esto. Voy a eliminar la primera fila, perdón, la primera fila y la primera columna, ¿sí? Voy a eliminar la primera fila y la primera columna, cuando estoy tomando el elemento 1, 1, ¿de acuerdo? Al eliminar la primera fila y la primera columna, voy a calcular el determinante de los elementos que me quedan. ¿Qué elementos me quedan ahí? Si estoy en el 1, 1, ¿qué elementos me quedan? Me queda el elemento A2, 2, A2, 3, A3, 2. Hay que calcular ese determinante. A3, 3. Ya. Luego viene un menos ahí. Yo voy a poner un menos con rojito. Eso. Y de ese menos viene el. Voy jugando con la primera. Solamente estoy jugando con la primera fila. Ahora, lo que tengo que hacer es el elemento de la primera fila, considerar el elemento de la primera fila, y el de la segunda columna. ¿Sí? Y el de la segunda columna. Ahí. Entonces yo ahí voy a eliminar el elemento de la primera fila y de la segunda columna. Entonces ahí va a ir la intersección, que sería el A1, 2. Por el determinante. Ya, ahí voy a jugar con los elementos que están aquí, fíjense. Ese lo elimino y lo que está en verde también elimino. ¿Qué es lo que me queda? Me queda el elemento A21. Después me quedaría el elemento A31 aquí, porque estoy jugando con eso. Fíjense que lo azul y lo verde, esos elementos se eliminan. Lo que está en azul, en la fila azul y en la columna verde, se eliminan. Y me quedan los elementos A21
A31 y me queda el A23 y el A33. Este sería 31 y luego sería este A23 y quede corto con el espacio. A33. Luego voy a poner un más ahí. Y ahora voy a igual jugar con... Ojo que, a ver aquí, ahora voy a jugar con eso, pero voy a eliminar la tercera columna. Elimino los elementos de la primera fila y tengo que eliminar los elementos de la tercera columna. O sea, me voy a quedar, elimino lo que está en la fila verde y lo que está en la columna en rojo. ¿De acuerdo? Pero aquí me quedaría ese que sería el A13 por el determinante lo que me queda, ¿ya? Ojo que aquí tendría que borrar aquí los verdecitos, pero lo importante es que se queden que yo estoy eliminando la fila que está en azul y la columna que está en rojo. Y lo que me queda es A21, A31, A22 y A32. Y estos son los determinantes. Fíjate, si yo tengo una matriz de 3 por 3, entonces voy a tener que calcular 3 determinantes de orden n-1 por n-1. O sea, voy a tener que calcular este determinante que es de orden 2, de orden 2, de orden 2 y de orden 2. Y nosotros sabemos calcular ya un determinante de orden 2, que es multiplicar los elementos que están en la diagonal principal y restarle los elementos, la multiplicación de los elementos que están en la posición extradiagonal. ¿Sí? Esa formulita que estaba ahí se traduce de esta, se aterriza a esa expresión para el determinante de 2 por 2 y determinante de 3 por 3. Ahora, utilizando la definición formal de lo que es el determinante, ¿cierto? Yo también puedo calcular una matriz de un determinante de una matriz de 4 por 4, ¿sí? Ahí tendría que jugar con calcular 4 determinantes de 3 por 3. Y esos 4 determinantes, para cada uno de esos determinantes de 3 por 3, tendría que calcular 3 determinantes de 2 por 2. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Y eso se nos hace un poquito eterno. Esto tiene que... El número de operaciones que uno tendría que hacer depende del orden de la matriz. La determinante se multiplica por lo que tienen. Sí, excelente, sí, porque estos son numeritos. ¿Sí? Entonces, de estas determinantes, esto va a ser un número, ¿cachai? Esto también va a ser un número y este también va a ser un número. Pero este numerito que nos dé acá, lo debo multiplicar por el A11. Después este numerito que nos dé acá, lo debo multiplicar por el menos A12. Y después este numerito que nos dé aquí, lo vamos a tener que multiplicar por el A13. Bien. Hagamos, me voy a agarrar de la matriz con la que estuvimos trabajando, con la que calculamos la matriz inversa. ¿Ya? ¿Vale? Esa va a ser nuestra matriz estrella. ¿Para qué? Para poder entender un poco y con esa vamos a ir trabajando también y voy a dar harto ejemplo utilizando esa misma matriz, porque después cuando queramos que encontrar la matriz inversa utilizando determinantes, ¿cierto? Y la matriz adjunta, ¿ya? Vamos a verificar que efectivamente esa matriz inversa, utilizando la matriz adjunta y el determinante de la matriz A, va a ser la misma que obtuvimos mediante operaciones elementales, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, mi matriz estrella va a ser la matriz de 3 por 3 con la que estemos trabajando, ¿ya? ¿Sí? Sí, los signos van a ser siempre, sí. Llegué tarde, no entendí cómo saber qué elementos de la matriz. Y ahí dame más información. Dame más información, Nicolás Morales. Dame más info, porfa, con respecto a tu pregunta, que no te la entendí. No te la entendí. ¿En qué parte, Nicolás? A ver. Si quieres puedes habilitar el micrófono o me escribes por acá, no hay problema. Nicolás Morales. No entendí. Es que, por ejemplo, A11
¿Cómo sabe? Ah, ya, con minúsculas. Ya, ya. Esto es... ¿a esto te refieres, no, Nicolás? ¿A eso que estás poniendo ahí? A esto. A ese, a ese y a ese. Sí, sí, ese mismo, ya. Ya, por esto, por esta fórmula, ¿ya? Pero tranquilo, tranquilo, Nicolás, mira, tranquilo. Ya, mira, voy a tener que rayar de nuevo, mira. Lo que pasa es que cuando la fórmula dice que trabajamos sobre la primera fila, ¿ya? Te voy a hacer el ejemplito, Nicolás, mira. Yo tengo la primera fila que va a estar aquí dada por estas líneas punteadas que están en azul. Entonces lo que se hace, mira, Nicolás, cuando tú quieras calcular un determinante, utilizando la definición, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a eliminar la primera fila y la primera columna, ¿cachai? Entonces, lo que hicimos fue puntear el elemento que está en la primera fila y en la primera columna, ¿cachai? Entonces, los elementos que están en la fila azul y la columna en azul se eliminan. Y lo que nos queda, Nicolás, es A22, ¿viste? A23, A32 y A33. Ese es el determinante. Y lo que hay que hacer, hay que multiplicar por el A11, que está en la posición primera fila, primera columna, con signo positivo, porque la fórmula te dice que va a ser -1 elevado a 1 más J, pongamos. El J es las columnas. ¿Ya? ¿Cachai, no? Entonces, fíjate que este elemento tiene el signo negativo, porque si yo calculo el signo de -1, porque esta está en la posición 1, 2, entonces sería 1 más 2, que sería -1 elevado a 3, porque ¿cachai? Negativo. Es de signo negativo. Entonces ahí me va a quedar signo negativo. Entonces ahora, igual va a eliminar el elemento de la primera fila que está en azul, y eliminamos el elemento de la columna que está en verde. ¿Cachai, no? Primera fila, segunda columna se elimina. Entonces, al trabajar con eliminar la primera fila y la segunda columna, tengo que poner menos A1, 2, ¿sí? Que es un numerito, y me queda A2, 1, ¿cachai? A2, 3, A3, 1 y A3, 3. ¿Está bien? Y después viene un más porque -1 elevado a 4, porque sería 1 más 3, 4 es positivo. Elimino la primera fila y la tercera columna, o sea, elimino la fila que está en azul con la columna que está en rojo, A1, 3, y nos queda A2, 1, A3, 1, A2, 2, A3, 2. Ahí sí, Nico, ¿vamos? Sí, ya entendió. Sí. ¿Vale? Vale, vale, de nada, de nada. Ya. Ahora vamos a tomar la misma matriz ¿Quién me puede ayudar con la matriz a la que le calculamos la matriz inversa? No la matriz inversa, sino que la matriz A original, para poder calcular el determinante y aterrizar un poco esto, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar ahí dictándome? A ver. ¿Cuál es la matriz? Esa. 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. En 3, 4 menos 2. 3, 5 menos 2. Ya. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, damas y caballeros, vamos a calcular este determinante. ¿Ya? El determinante de A. Vamos a calcular el determinante de A, utilizando la definición. Entonces, ¿qué nos dice esta cosa? Siempre va a ir más, menos, más. Aquí yo voy a jugar con la primera fila, ¿cierto? En la definición. Entonces, vamos a hacer esto. Primera fila, primera columna se elimina y me queda un 1, ¿cierto? Por un determinante. ¿Sí? Profe, sí. Aquí igual influyen los signos acá, mira. Aquí voy a trabajar porque esta está en la posición más
este va a estar en la posición 1, 1, y menos 1 elevado a 2 sería positivo, ¿cachai? Este sería negativo, porque este está en la posición 1, 1, 2. 2 más 1 es 3, menos 1 elevado a 3, negativo. Y esta está en la posición 1, 3. Menos 1 elevado a 4, positivo, ¿cachai? Así que iría un más. ¿Está? ¿Está bien? Vale, vale. Siempre, 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 en cualquier matriz, cuando quieras calcular el determinante, vas a jugar con eso. Ahora, ¿qué nos queda? Elimino la fila que está en azul, la primera fila, la fila y la columna que están en azul. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso nos queda el determinante de 4, 5, menos 2, menos 2. ¿Sí? Ya. Luego, Serapio. Bueno, pongamos el 0 por si acaso, pero no es necesario, ¿eh? Pero lo voy a poner, porque como están aprendiendo acá, ¿sí? Esa es una de las ventajas después, cuando veamos por cofactores, que podemos trabajar por cualquier columna, por cualquier fila, perdón. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora voy a eliminar la fila que está en, la columna que está en rojito, ¿cierto? Voy a eliminar el que está en la primera fila y la segunda columna. Ahí está el que está en la primera, el elemento que está en la primera fila, segunda columna es 0, y me queda para trabajar el 3, 3, el 3, 3, y el menos 2, menos 2. Ya. Y luego viene un más ahí, voy a poner por si acaso más ahí. Y voy a eliminar la fila que está en azul y la columna que está en verde. Pero ojo, que el que está en esta posición es el numerito menos 1. ¿Sí? Así que hay que poner también con signo ese menos 1, ahí lo voy a poner ahí. No, pero sí, ser consistente, menos 1. Y me queda. Si al eliminar la fila que está en azul y la columna que está en verde, me queda 3, 3, 4, 5. Ya. Y ahora veamos qué onda. Aquí hay un 1, aquí vamos a abrir paréntesis, que me parece que me preguntó la compañera aquí. Me va a quedar menos 8, ¿cierto? Porque es 4 por menos 2, acuérdense que se calcula así, me quedaría menos 8, menos, ¿sí? Porque me dice la formulita que lo que me dice que es menos, ¿ven? ¿Sí? Menos que. Y me va a quedar aquí, voy a poner con signo por si acaso, menos 10, ¿ya? Voy a preservar el signo para que no se pierdan ahí, porque perfectamente uno podría decir que es más 10, pero no. Esto va a ser 0, porque 0 por cualquier cosa es 0, así que chao, murió, ¿sí? Más por menos menos ahí, me quedaría 3 por 5, que sería 15, menos los elementos extradiagonales, que serían 3 por 4, 12. Ya. ¿Cuánto nos queda entonces eso? Perdón. ¿Cuánto nos queda? Salud, profe. Gracias, gracias. ¿Quién dijo salud? Ya, no. Gracias. ¿Cuánto queda? Esto nos quedaría menos 8 más 10, ¿cierto? Aquí nos quedaría 2, ¿no? Y acá nos quedaría menos 3, ¿no? Así que me queda el determinante menos 1. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. El menos 3 viene de acá. ¿Sí? Perdón. El menos 3 viene de aquí. ¿Ya? Entonces, menos 3 menos. Ese sería el determinante de A. ¿Vale? Bien. Algunas cositas importantes. Hay una relación entre la existencia de la matriz inversa y los determinantes. ¿Ya? Algunas propiedades. Por ejemplo, si el determinante de una matriz es 0, entonces la matriz no es invertible. Entonces uno puede ver algunas cositas, algunas propiedades que les voy a mostrar a continuación, y relacionar
cuándo una matriz va a ser invertible en función del determinante. Si en algún momento el determinante de una matriz, sabemos que el determinante de la matriz es 0, entonces la matriz no es invertible. ¿Ya? Lo otro es que si tenemos una matriz con una fila o una columna 0, es porque su determinante va a ser 0, entonces tampoco va a ser invertible. ¿Ya? Mira. O una fila, toda una fila, o toda una columna 0, hace que el determinante de una matriz sea 0 y por lo tanto no sea invertible. ¿Sí? Pueden haber 0 en fila o columna, pero si me da, por ejemplo, si tengo una matriz como esta, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta matriz tiene toda una fila, todas las filas de la matriz son 0, así que en este caso el determinante de la matriz es 0, eso me va a implicar que esta inversa no existe. ¿Ya? Si yo tengo que o también podría tener 2, 8, 9, 0, 0, 0, 4, 5, 6. Aquí tengo toda una columna 0, por lo tanto su determinante también va a ser 0, y eso quiere decir que no existe la matriz inversa. Bien, esas son las propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Bueno, ahí, aquí tienen para que jueguen un poco. Ya, aquí vamos a trabajar con lo que se llama el menor complementario. Es una generalización de lo que hicimos anteriormente. ¿Ya? El menor, para entender un poco esta definición, que es un poco abstracta, se dan dando cuenta que nosotros solamente trabajamos con esta matriz. Al eliminar primera fila, primera columna, nos quedaron estas matrices, ¿no? Estos determinantes, perdón. Al eliminar primera fila, segunda columna, nos quedó este determinante. Al eliminar primera fila, tercera columna, nos quedó calcular este determinante. Pero ahí solamente estábamos trabajando con la primera fila, ¿sí? Eliminando la primera fila. Lo que nos está diciendo la definición del menor complementario, en este caso, es que yo puedo extender esa definición, este procedimiento se puede extender eliminando cualquier fila de la matriz. O sea, si yo elimino la segunda fila y la primera columna y la segunda fila y la segunda columna y la segunda fila y la tercera columna, nos van a quedar determinantes para calcular, ¿sí? Para que no van a ser los mismos que al eliminar la primera fila y la primera columna, ¿sí? Si yo elimino este con este, nos queda otros determinantes que calcular, ¿ya? Entonces, esos determinantes que se obtienen al eliminar la fila I y la columna J, se llaman los menores complementarios, ¿ya? ¿De acuerdo? Ven que aquí aparece A sub I J, y en la definición anterior nosotros estábamos trabajando solamente, perdón, aquí, con la primera columna, ¿no? Con la primera fila, perdón, ¿sí? Ahora esto se extiende, ¿sí? Eso es lo que se llama el menor complementario. El menor complementario es el determinante que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J de una matriz, ¿ya? Y el cofactor es la multiplicación del menor complementario acompañado con el respectivo signo, ¿ya? Que es menos 1 elevado a I más J. Entonces tenemos el menor complementario, que es el determinante que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J, ¿ya? No solamente aquí ya extendemos ese procedimiento a eliminar fila I y columna J, ¿ya? Y el cofactor es que ese determinante, o ese menor complementario, yo lo multiplico por menos 1 elevado a I más J, que eso va a ser el signo, ¿sí? Va a ser el signo que se considera, ¿ya? Por lo tanto, uno puede calcular el determinante de una matriz utilizando los cofactores, ¿ya? Se llama esta expansión por cofactores y algunos lo llaman ahí
expansión de Laplace. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, veamos si a la misma matriz, para que se convenzan, alguien se puede preguntar, profesor, si yo trabajo con la segunda o tercera o la cuarta matriz, si estoy trabajando con una matriz de 4×4, y en lugar de trabajar con la, bueno, utilizo la definición que nos dio inicialmente de eliminar la primera fila y cada una de las columnas, ¿cierto? Y nos va a dar un determinante. ¿Qué sucede si alguien puede elegir, en lugar de fijar la primera fila, alguien puede elegir la tercera fila y hacer el mismo procedimiento? ¿Dará el mismo resultado utilizando los cofactores? ¿Sí? La expansión por cofactores, y la respuesta es sí. La respuesta es que si alguien quiere eliminar, para esta matriz, eliminar la tercera fila y trabajar con los respectivos cofactores, la respuesta va a ser la misma. ¿Sí? Va a ser la misma. Entonces y para convencerse, para que se convenzan, no les cuente la mentira, lo vamos a hacer. Vamos a calcular, porque aquí calculamos la determinante utilizando la definición solamente me dice, fije la primera fila y vaya eliminando sucesivamente las columnas y calcule los determinantes resultados. ¿Ya? Entonces ahora, lo que vamos a hacer, no sé, díganme ustedes, ¿quieren eliminar? ¿Quieren trabajar con la segunda o la tercera fila? Díganme ustedes, que al gusto del consumidor. Porque nosotros fijamos la primera fila y nos queda este determinante. Ustedes me dicen si quieren ahora fijar o la fila 2 o la fila 3. Yo les voy a escribir el enunciado. ¿Ya? Les voy a escribir el enunciado la siguiente. Calcular el determinante. El determinante mediante expansión por cofactores. Expansión por cofactores de la considerando y aquí alguien me dijo la segunda fila, ya. La segunda fila, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pongamos acá la matriz A, 3, 4, este es un menos 2, ¿cierto? Y la otra sería 3, 5, menos 2. Ya, entonces, a gusto del consumidor, ¿qué hay? Catalina Fernández eligió la segunda, ¿ya? La segunda. Entonces aquí vamos a fijar esto. Y vamos ojo que yo cuando fijo la segunda, ¿qué signos voy a tener aquí? ¿Qué signos voy a tener? ¿Cuál va a ser el signo que tendría que considerar ahí? Porque tendría que trabajar aquí con el menos 1 elevado a 2 más 1. Después este me va a dar un signo, porque esta está en la posición 2, 1. Excelente, muy bien. Súper. Menos, va a ir un más ahí, va a ir un menos, ¿cierto? Ya, bien. Eso es lo que, ¿se acuerdan que yo les puse una matricita ahí? Anteriormente de signo. Bueno, de 3×3, pero si es de 4×4, 5×5, sigue siendo la misma filosofía, porque tienes que elevar menos 1 elevado a I más J, ¿no? Ya. Entonces, aquí va a ir un menos, ¿ya? Aquí va a ir un menos, y le vamos a poner acá, voy a eliminar segunda fila, primera columna. Ya.
así se va haciendo este tema. Entonces va a ser menos 3. ¿Por el determinante de quién? ¿De quién me queda ahí? 0,5 menos 1 menos 2. ¿Sí? Listo. Ya. Luego, igual, voy a fijar esto. Esto es lo que se fija ahí. Lo voy a dejar con una flechita. Eso es lo que se fijó. Y ahora voy a eliminar segunda fila, segunda columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ahí nos va a quedar un signo más ahí, ¿cierto? Más, aquí viene el 4, ¿cierto? Que se pone. ¿Va? Y le ponemos. ¿Quién queda? Segunda fila, segunda columna, nos queda el 1, 3. Y nos queda el menos 1, menos 2. Luego viene un signo negativo. Ahí se ve. Este viene el rojito. Voy a dejar acá por si acaso. Este menos viene de el menos 1 elevado a I más J, ¿no? Ya, el rojito. Y vamos con la verde, ¿no? Sí, con la verde. Pero acá viene un menos 2. Y el menos 2 lo vamos a ver con rojito ahí. Con negrito. Y ahí que nos queda, si eliminamos la segunda fila y la tercera columna, nos queda 1, 3 y 0, 5. ¿Está bien? Ojo con los signos, este es un menos que venía ya. En la matriz original ese es un menito. ¿Sí? Pero el menos rojito, ese menos rojo viene de considerar el menos 1 elevado a la posición I más J. Fila I, columna J. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué onda? Va. Menos 3. Y aquí nos queda este determinante, porque sería 0. ¿Sí? Menos, ojo, lo voy a dejar con signo, y voy a mantener el signo de la definición. Más 4 por 2 por, este sería menos 2, menos 3. Menos por menos va a ser más 2, 5, ahí ese sería claramente menos 0. ¿Cuánto da ahí, jóvenes? Jóvenes, ayúdenme ahí con los cálculos. 0, profesor. ¿Me ayudan ahí con los calculitos? Menos 5, pero ¿cómo? ¿Cómo va a dar menos 5? ¿Segura? Menos 1. Sí. Mira, hagámoslo. Yo voy a, por si acaso, voy a usar mi supercalculadora aquí. Espera. Ayúdenme, porque estoy menos 3 por... Este sería más 5, ¿cierto? ¿Sí? Más 4 por... Esto sería 1, ¿cierto? ¿Sí? Menos por menos más. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Y más 10. Menos 1. ¿Sí? Menos 1. ¿Está bien? Ok. O sea, estamos viendo aquí. Aquí me falta poner. Voy a poner eso. Espérame. Esperemos un momentito. Porque esa es mi matriz A. Pero lo que estoy calculando aquí es el determinante de A. Fíjense que entonces, ¿qué nos dio? Menos 1. Y anteriormente, el determinante también nos había dado menos 1. ¿Sí? ¿Vale?
O sea, esa es la idea, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve eso? Es para ¿cómo se llama? Calcular determinante en algunos casos. Si yo tengo, por ejemplo, unos ceritos por ahí, en algunas tengo alguna fila o alguna columna que tenga más cero que otra, entonces ahí yo utilizo cualquier fila para poder calcular los cofactores, ¿ya? Porque así me ahorro tiempo de cálculo, ¿sí? Se han dado cuenta que acá, cuando elegimos la segunda fila, automáticamente nosotros tuvimos que calcular tres determinantes, ¿cierto? Pero, chuta, ahí sí. Pero acá se han dado cuenta que aquí no calculamos ningún determinante. ¿Por qué? Porque había un cero ahí y sabemos que este elementito cero por cualquier cosa va a ser cero, así que no ahorramos el cálculo de un determinante acá. Entonces, esa es la utilidad de hacer la expansión del cálculo determinante mediante la expansión por cofactores, ¿ya? Pero quiero que ya se convenzan de que da lo mismo fijar cualquier fila, da lo mismo, cualquier fila que yo fije, el determinante va a ser siempre el mismo, ¿ya? Ahora, tareita, si quieren convencerse, fijen la fila 3 y vean qué les da. ¿Ya? Esa es la moraleja de esto. Bien, entonces, súper. Entonces, por ejemplo, para esta matriz acá, fíjense que si me pidieran calcular el determinante para esta matriz y lo pueden hacer por expansión por cofactores, lo que nos conviene es fijar la cuarta fila, ¿sí? Porque aquí yo tengo más ceros. Aquí en esta fila tengo dos ceros. Entonces aquí lo único que tendría que calcular serían dos determinantes de 3 por 3, ¿no? ¿Sí? En cambio, si usted elige esta, va a dar el mismo resultado. Si fija la tercera fila, va a dar el mismo resultado, pero va a tener que calcular tres determinantes de 3 por 3, porque aquí va a haber un cerito, ¿ya? Y de ahí, nuevamente, para el determinante de 3 por 3, tanto determinante de 2 por 2, ¿sí? Entonces, ahí es donde eh, se observa esto, ¿eh? Se observa esa ventaja. Ya, pues ahí hay algunas propiedades, ¿ya? Ahí hay algunas propiedades que, como yo les decía, si la columna o la fila de una matriz son todas nulas, entonces su determinante es cero. No hay nada que hacer. Ahora, si yo tengo una matriz triangular, superior o inferior, lo que sea, una matriz solamente triangular, una matriz triangular, entonces el determinante de una matriz triangular son las multiplicaciones de los elementos de la diagonal principal. Esa. Bueno, y esto es claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que la matriz de identidad es una matriz diagonal donde su diagonal principal aparece en puros 1. ¿Sí? Entonces, el determinante de esta matriz diagonal es 1 por 1 por 1, 1. Bueno, esto quiere decir que si se hacen algunas operaciones elementales, el determinante de la matriz resultante va a ser menos el determinante de la matriz original. ¿Ya? Eso tiene que ver con cosas más que nada numéricas. ¿Ya? Ahí, si una matriz tiene dos filas o columnas iguales a cero, iguales, ojo, si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, entonces su determinante es cero. ¿Ya? Y eso vamos a ver más adelante que el término de combinación lineal, ¿ya? ¿Sí? Combinaciones lineales. LD. Y también este resultado, bueno, se aplica harto en conjuntos L y LD o que tenga filas o columnas que uno se puede escribir como combinación lineal de otras, que vamos a ver más adelante. Ahí aparecen técnicas de reducción de dimensiones en estadística. Ya. En fin. Si yo tengo el determinante de la multiplicación, en la multiplicación de los determinantes, esto se puede extender a más matrices, ¿ya? ¿Sí?
Entonces me dice, y lo que les decía anteriormente, si tengo que existe la matriz inversa, sí, solo sí, el determinante de A es distinto de 0. ¿Ya? Si me da un determinante igual a 0, entonces la matriz no es invertible. ¿Ya? Entonces, A es inversible, sí, solo sí, el determinante es distinto de 0. Ahí hay una caracterización importante. Entonces, que en algunos casos, si cuando veamos sistemas de ecuaciones y veamos que hay un determinante involucrado ahí que sea igual a 0, entonces quiere decir que ese sistema no va a tener 0. Ahí vamos a ir mezclando todas las cositas. Bueno, ahí es donde estamos hablando con el tema de los cofactores. Acá convendría calcular el determinante o considerando, fijando la tercera o la cuarta columna. Ahí está el tema del cofactor. Y ahí, ojo, y ahora vamos a ver la matriz, una matriz nuevita que es la matriz adjunta. Matriz adjunta. Ojo. En la matriz adjunta aparecen los cofactores. ¿Sí? Aparecen los cofactores en la matriz adjunta. Lo que aparecen los cofactores en la matriz adjunta. ¿Por qué es importante esta matriz adjunta? Porque vamos a ver el determinante de una matriz utilizando esta matriz adjunta y otra cosa, sin pasar por hacer operaciones elementales. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a calcular la matriz adjunta de nuestra matriz estrella para ir ganando tiempo. ¿Sí? Ojo que ahí aparecen los cofactores. Ahí, cofactores. Cofactores. ¿Quiero que los cofactores, profesor? Yo también lo sé. Eso es elementito. Eso. ¿Sí? ¿Está bien? Eso. Eso es elementito. Entonces ahí tenemos, perdón, me pasé uno más. Entonces vamos a calcular la matriz adjunta. ¿Y para qué vamos a encontrar la matriz adjunta? Porque al final, este es un gran teorema, que si claramente el determinante de una matriz es distinto de 0, la matriz inversa se puede encontrar como 1 partido por el determinante multiplicado por la adjunta de la matriz. ¿Sí? 1 partido por el determinante de la matriz que quiero invertir multiplicado por la adjunta de la matriz. ¿Vale? Sin pasar, ojo que esta definición, en ningún momento estamos hablando de operaciones elementales. Sin hablar de operaciones elementales, ya podemos encontrar la inversa de una matriz, pero para eso tengo que saber qué es lo que es la adjunta de la matriz, y ya tenemos el concepto de lo que es determinante. ¿Está bien? Entonces, vayamos a encontrar la adjunta de nuestra matriz estrella, porque mi objetivo es que se convenzan de que este teorema funciona. ¿Sí? Entonces ya hemos calculado la matriz inversa utilizando operaciones elementales, y ahora vamos a calcular la matriz inversa utilizando este gran teorema grande. ¿Sí? ¿Vale? Entonces vamos a encontrar la matriz inversa. Fíjense que aparece C11, C12, C13. ¿Sí? Y aquí aparece C21. Ya. Entonces vamos a calcular la matriz adjunta de nuestra matriz estrella para ver cómo funciona la definición nomás. Pero ya hemos hecho el trabajo. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado el determinante de la matriz. Entonces, esto por si acaso, este sería el cofactor. Este también sería el cofactor. Entonces vamos a ver lo siguiente. Páginas. Siguiente. Salté, claro, salté caleta. Chao. Sí. Ese que está ahí. Ya. Entonces, la matriz A, ¿cuál es la matriz A? A pesar de todo, de 1, 0, menos 1. Era 3, 4 menos 2. ¿Sí?
Ya sé que este es un 3, ya sé que este es menos 2, porque este es un 5. Vamos a encontrar, sea esa matriz, encuentre la matriz adjunta. ¿Les parece? ¿Qué les parece si, porque las clases terminan a 12:30 o 12:15? ¿Qué me dicen? ¿A qué hora termina la clase? 12:30, 12:15. Bueno, pasamos de largo y terminamos 10 minutos antes, no nos tomamos el break. ¿Qué me dice, público? 12:15, ¿sí? ¿Les parece? Pasamos de largo, terminamos 10 minutos antes y no nos tomamos el break. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, vale. Para cómo se llama, aprovechar el impulso. ¿Sí? Entonces así terminamos 10 minutitos antes. Y no nos tomamos el break, obviamente, pues sí. Ya. Entonces, ¿qué nos dice acá? Tengo que jugar con los cofactores. Esto es una matriz de 3×3. Entonces voy a primero ver qué es lo que tengo que escribir. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a calcular por definición, la matriz adjunta de A sería, en este caso, cofactor 1, 1, cofactor 1, 2, así se escribe, ¿eh? Cofactor 1, 3. Cofactor, ¿qué onda con ese 1, 3? Cofactor 2, 1, cofactor 2, 2, cofactor 2, 3, cofactor 3, 1, cofactor 3, 2, cofactor 3, 3. Eso es lo que tengo que, vamos a obtener esos numeritos y después los vamos a reemplazar, ¿no? Sí, pero tenemos que saber cómo se viste la matriz adjunta con los cofactores. Entonces vamos a encontrar el cofactor 1, 1. ¿Cuál sería el cofactor 1, 1, damas y... Ay, chuta. Damas y caballeros ahí. Cofactor 1, 1 sería el determinante de qué. ¿Cuál sería el determinante de...? Porque ya tenemos la matriz. Ya. ¿Cuál sería el cofactor 1, 1? Este sería S con S. ¿Cuánto sería el determinante entonces de 4, 5? Que sería el C, tengo que jugar con el C12. Entonces, ¿qué es lo que me dice C12? C12, elimine la primera fila y la segunda columna. Esto sería, aquí va un 1, por si acaso, no se vayan a... Ahí, te va un 1. ¿Sí? Acá, si yo pongo el 0, ¿qué es lo que tendría que eliminar ahí? Estoy jugando con el C12. Primera fila, segunda columna. ¿Qué nos queda? 3, 3. Lo voy a hacer así. Aquí sí que voy a tener que rayar harto, por si acaso. Voy a tener que rayar harto porque fíjense que voy a tener que encontrar todos estos bichos que tenemos. 3, 3. Y después me queda menos 2, menos 2. Y este sería el 1, 3. Entonces ese sería... Entonces eliminar ese, nos queda 3, 3, 4 y 5. Si quieren hacer los cálculos al tiro, ahí ustedes me... Ese sería menos 8 más 10, ¿cierto? Porque menos por menos más, ya lo hacemos un poquito más rápido eso. Menos 8 más 10, esto sería 2. Así que aquí va a ir un 2. Acá, Serapio. Buena onda. ¿Sí? Aquí va a ir un menos. 15. Ya lo tenemos. Entonces. ¿Cuánto sería ahí?
Menos 15 menos 12. Menos 2. ¿Sí? Ya. Pero ojo que hay que poner aquí, viene un menos 1, estamos hablando con los cofactores. ¿Qué posición tiene este? ¿Profe? Sí, vendría siendo más, menos, más. Más, menos, más. ¿Sí? Dale. Profe, creo que el último es menos 3. No te... Aló, aló. Creo que es menos 3. ¿Menos cuánto? Menos 3. Bueno, ¿Dónde? ¿En cuál? el C13. Segundo 3. En el 1,3. ¿Sí? Sí. Este Sí. sería 3 por 5, ahí haría 15. Y 15 menos 12. Menos 3, ¿cierto? Sí. 15 menos 3. Entonces ahí sería menos 3. Ojo, pero aquí hay que, ¿cómo se llama? Estamos jugando con los cofactores, así que hay que jugar con el signo. Me da menos 3, pero hay que jugar con el signo. ¿Qué signo tengo ahí? No lo puse antes, pero este vendría siendo un más, un menos y un más. ¿Sí? ¿Está bien? Más, menos, más, porque estoy jugando, acuérdense que lo que es el cofactor es menos 1 elevado a i más j por, ¿quién? Por el determinante que le llamamos S, parece, ¿no? O a sub i j, el del menor, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso hay que jugar con los signos. Aquí viene más, menos, más. Entonces, vendría más ahí. Aquí voy a poner los signos en verde. Más. Este menos no importa. Y aquí voy a poner un menos ahí, ¿cierto? Y ese menos por menos hace que me afecte el que está ahí y me quedaría más 3. ¿Ya? Ojo que estoy con los signos, es porque es cofactor. Y los cofactores es menos 1 elevado a i más j por el determinante de lo que nos quede, ¿no? ¿Y por qué no veo mi lápiz? Ahí está, ya, sorry. Este sería entonces, con este menos se me transformaría en más ahí, ¿ya? Entonces me quedaría más 3. Más 3, listo. Ya. Ese sería, ojo que aquí ya es un poquito más largo, porque tengo que encontrar ahora el cofactor de 2, 1, después de 2, 2, después de 2, 3. O sea, C2, 1. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Estoy jugando con la... En este tengo, ¿qué signos tengo? Los voy a poner con verde los signos. Aquí voy a tener menos, voy a tener más, y voy a tener un menos aquí. Después viene un signo más, después viene un signo menos, y después viene un signo más. Ya. Démosle. Entonces, ¿quién sería acá? Voy a poner los signos con verde. ¿Ya? Estoy jugando con el segunda fila, primera columna, signo verde. ¿Ya? Aquí voy a eliminar segunda fila, primera columna. Entonces me va a quedar aquí un 3. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver ahí. Entonces ya nos quedaría ¿qué matriz nos queda? Jóvenes, jóvenes. ¿Qué matriz nos queda la resultante? La resultante. Segunda fila, primera columna. 0 con 5. Ojo, no se van a confundir con el signo ahí. 0, 5. Y luego nos queda segunda fila, primera columna. Segunda fila, primera columna. Menos 1, menos 2, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahí van los signos nomás. ¿Sí? Solo los signos. Ya. ¿Qué resultado? Ya. Y después vendría el C22. Segunda fila, segunda columna. ¿Qué signo tiene? Positivo. Tiene signo positivo.
Y ahí vendría, ¿quién vendría ahí? Signo positivo. Y ahora, con eso. ¿Qué nos queda? Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, perdón. Nos queda 1, 3. 1, 3 y menos 1, menos 2. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Y luego, Profe, 3, 2. tengo uno, no sé, todavía nos cuenta como eh, por ejemplo, en el C21 no iría como el -3. No. Sí, solamente el cofactor de esto, mira. Mira, permiso. Esos son los cofactores, ¿cachai? ¿No? Entonces, fíjate que, ¿dónde está el cofactor? Este es el cofactor, ¿cachai? Al elemento IJ, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí entonces? Hay que calcular menos 1 elevado a I más J por M sub IJ. ¿Cachai? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, fíjate que ahí no va, porque, mira, este cofactor, después para calcular el determinante, tú necesitáis poner el A sub IJ, lo que sea, ¿sí? Como el coeficiente, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, acá tú dices que es menos 1 elevado a I más J por el menor complemento, sin el coeficiente. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ya. ¿Te quedó Sí, claro? sí. Entonces vamos a ver aquí. Fíjate que aquí tomamos, ya lo que pasa es que yo les puse eso. Ahí está, puse eso. Aquí no va el 0, ¿cierto? Y tampoco llega al menos 1. Ahí iría un menos qué. ¿Qué resultado iría ahí, jóvenes? En ese caso. Igual, ¿cuánto nos queda eso? Si yo hago la multiplicación ahí. Sería 0, porque 3 por menos 2, ¿eso cuánto me quedaría? Vendría menos 6, y luego me quedaría menos 6, pues eso sería el 0 que aparece, ¿sí? ¿Te quedó claro, no, joven? El que me hizo la pregunta, ¿por eso viene un 0 ahí? Aló. Sí, es que como la había puesto en Sí, la el de la 0 lo puse izquierda, me antes, había sí. confundido. Está. Sí. Y aquí, nada, porque va signo nomás, van los signos. ¿Y qué signo tiene que corresponder a este? ¿Qué signo tiene que ir acá? Vamos, menos, más, perdón, más, menos, más. ¿Sí? Más ahí. Más. Claro, ¿qué hice yo aquí? Más, menos, más. Estamos, ya, perdón. Es más, menos, más. Y este, ¿cuánto nos quedaría? Más 3. Y es el más 3 que me aparece acá. Signos y determinantes. Signos y determinantes. No va el elemento que se elimina. Ese sería menos. Vamos a escribir el C22, C21, C22 y el C23 y después calculamos los determinantes, ¿no? Para que vayamos viendo. Entonces sería C21, signo, determinante. C22, signo, determinante. Y me queda el C23. Ya ustedes díganme qué es lo que nos das a eliminar la segunda fila y la tercera columna. A ver, ¿qué signo? Aquí tiene que ir con verde, con negro. C23. ¿Qué signo tiene aquí? Esto es impar, así que va con signo negativo. ¿Sí? Va con signo negativo. Entonces va a ir un menos ahí. Ya. Ay, me refiero a eso. Ya. Mala fecha para referirse. Ya. Este sería negativo. ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que tendría que ir ahí? Elimino sin considerar el elemento que está en la posición 2, 3. Solamente signo y determinante para el cofactor. C23. ¿Qué signo quién tendría que ir ahí? Segunda fila y elimino tercera columna. Segunda fila y la tercera columna la elimino. Entonces nos queda 1, 3, ese que está ahí y ese que está ahí, y nos queda el 0 y el 5. Rayé mucho aquí, entonces sería 1, 3. No vayan, y el otro sería 0,5. No vayan a confundir ese menos que está en verde
con el signo, sino que de menos 5, ¿ya? Ya. 1, 3, 0, 5. Entonces veamos qué nos da acá. ¿Qué nos da aquí? Eso. Eso me queda 0. 0 me queda menos 5. ¿Sí? Porque viene un menos ahí. Sería 0. Menos. Y después vendría aquí 5 por menos 1, que sería menos 5, ¿cierto? Entonces sería aquí menos por menos más y me queda el menos 5 de acá. Ya, ese es positivo. 3 por 1, 3. Menos, y 3 por menos 1, menos 3. Y eso nos quedaría estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? C22, ¿está bien ahí? C22. Me quedaría 1, 3. Ah, me equivoqué yo. Aquí me equivoqué porque es C22, ¿no? En C22, ¿qué nos queda? Elimino esa. 1, 3. Y me queda menos 1 ahí. Y me queda menos 2. ¿De dónde saqué ese 3? Si no corresponde. Ya. Este sería menos 2. ¿Sí? Ahí está. En ese caso, nos daría. ¿Qué onda? Claro que me cambió porque había puesto un 3 que no sé de dónde lo saqué. Ya, porque es C22, S con S y S con S. No sé de dónde saqué ese 3. Entonces este sería sería menos 2 menos 3. Y eso sería 3 menos 2. Y el que viene acá, voy a poner un menos aquí, por si acaso, y ese que viene afuera. Y aquí sería 5 menos 5. ¿No? El otro es 0. Menos 0, listo. Menos 5. Entonces, ¿quiénes son los que van ahí? Sería menos 5, 1 y menos 5. 5, 1, menos 5. Listo. Y ahora voy a tener que pasar a la siguiente página, pero necesito obtener el C31, C32 y el C33. He rayado mucho esa matriz, he rayado mucho la matriz, así que tranquilo, voy a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la matriz original con la que partimos? Oh, no la tengo, porque igual la rayé. La rayé ahí, la rayé ahí, la rayé ahí. Ya, voy a tener que pasar a la siguiente página, que es la misma matriz, porque está muy rayada. O no sé si trabajamos con... Tengo que trabajar con el C31, C32, C33. Vamos con los signos. ¿Qué signo tendría ese? Los signos sería como este es par, sería positivo. Este 3 más 2, 5 impar, negativo. Y 3 más 3, positivo. Determinante. ¿Qué determinante nos queda? Si elimino la tercera fila y la primera columna. Si elimino tercera fila, está muy rayada esta cosa, pero vamos. Hasta yo me estoy mareando con esto. Ya, tercera fila porque está muy rayado aquí. Ya, pero si yo pongo aquí tercera fila y primera columna, ahí sí, lo que nos queda es 0,4, nos queda el 0,4 y el menos 1 menos 2. 0,4, 0,4 y menos 1 menos 2. Ya. Luego, tengo que eliminar tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna, con amarillo. Elimino esto que está acá y me queda 1, 3 y menos 1 menos 2. ¿Sí? 1, 3 y menos 1 menos 2. Ahí yo creo que ustedes menos 1 menos 2. A ustedes les va a quedar un poquito más ordenado que todo lo que hay acá.
Y este compadre que hay que eliminar acá, ese que hay que eliminar, igual me queda aquí, me queda 1, 3, ¿no? Igual me queda el 1, 3 que es el que se reserva. Ahí, 1, 3. Y el otro sería, el otro sería, el otro sería. Eh, lo perdí. ¿Cuál es? Este sería 0,5 por eso, ¿no? A ver. Eh, ta, ta, ta. 0,4. Ya, 0,4, ¿cierto? Porque es que está aquí, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, eso, vale. Gracias, gracias, gracias. Sí, ya lo perdí. Lo había perdido. 0,4. Listo. Positivo, negativo, positivo. Listo. Ese me Profe, quedaría, ¿sí? y en el C32 tiene que ponerle menos al 2. Ah, No, en la página de ahora. a Si le este. faltó colocarle el menos, sí. Ese, ya. Ahí sí. Vale, gracias, gracias, gracias. Ya, sí. Ya, entonces me quedaría 0. Y este me quedaría menos 4, que sería 4. Acá, ¿cuánto me quedaría? Menos 2. Pucha, me estoy pasando, perdona, me estoy pasando en el tiempo. Perdón, perdón. Eh, les debo un tiempo después, ¿ya? Me lo cobran, ¿ya? Me lo cobran, por favor. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Me estoy pasando. Sí, requiero, ya. No, me fui. Puta, ya me jodieron. Ya, pero ¿cuánto me queda ahí? -1, ¿cierto? Sí. Claro, aquí me quedaría, acá ¿cuánto me queda? Fíjate, menos por menos me queda más 3. Y 3 menos 2, 1, pero con el menos que viene del verde sería -1. ¿Sí? ¿Cierto? Porque es S por S, que es -2, y me quedaría -3. ¿Sí? Pero con el menos se me va. Sí, bien. Y ahora, 4, 4, 4, ¿ya? 4, listo. Ya, entonces, ¿cuál sería la matriz? Mira, la matriz adjunta, entonces, es 4 menos 1, 4. 4 menos 1, 4. ¿Ya? Esa es la matriz adjunta. Nótese lo siguiente. Mi matriz adjunta es esta. ¿Se acuerdan cuánto nos daba el determinante de la matriz A? ¿Se acuerdan cuánto nos dio el determinante de la matriz A? ¿Quién se acuerda de la matriz con la que estamos trabajando? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda por ahí? Que me diga por ahí el determinante de la matriz. Ah, era -1 parece, ¿no? ¿Sí? A ver ahí. -1, sí. Entonces este teorema me dice, mira lo que nos dice el teorema, mira. El teorema que les muestro, y lo dejo tranquilo para que se vaya. Ahí está. Miren lo que nos dice el teorema. Me dice que la matriz inversa a la -1 es 1 partido no por el valor absoluto, sino que por el determinante. ¿Ah? Entonces sería a la -1 sería 1 partido por el determinante por la matriz adjunta. Y la matriz adjunta es 2, -5, 4, 0, 1, -1, 3, -5, 4. Ya, pero si yo multiplico por -1, -2, 5 menos 4, ¿sí? 0, -1, 1, porque estoy multiplicando por -1, -3, 5, -4, ¿sí? -3, 5, -4. -4. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice. Fíjense que esta es la matriz que nos dio, inversa. ¿Y se acuerdan cuál? Mire, sáquenle la foto a esta. Sáquenle la foto ahí.
yo me voy a mover con lo que hicimos con operaciones elementales. ¿Ah? De hecho, la voy a sacar la foto y la voy a pegar en la operación elemental. Miren. ¿Cuánto nos dio la matriz inversa? Esta es la matriz que yo... Ahí está, miren. La que sacamos con el teorema. Fíjense, la que sacamos con el teorema y la que hicimos con operaciones elementales. ¿Es la misma o no es la misma? Jóvenes. ¿Es la misma o no es la misma? ¿Qué me dice el público ahí? La que sacamos con el teorema y versus la que sacamos con operaciones elementales es la misma, ¿ven? ¿Es la misma? Es la misma, ¿ves? Entonces ya con eso están listos, es la misma. ¿Está bien? Dos formas de calcular matriz inversa con operaciones elementales y utilizando los determinantes y las juntas, ¿ya? Pero llegan a lo mismo. Sin embargo, con operaciones elementales uno puede sacar un poquito más de jugo a eso en sistemas de ecuaciones, ¿ya? Pero en algún momento si se encuentran con una matriz y quieren calcular la inversa y es un poquito más fácil que hacerla con operaciones elementales, lo hacen más. ¿Estamos? Es lo mismo, así que lo importante es que no le conté la mentira del teorema y lo comprobamos, ¿ya? Y yo con eso ya me doy por ¿cómo se llama? Pagado en ese sentido, ¿ya? Con eso nos vamos a pasar el 18 con este teorema ya listo. ¿Sí? ¿Está bien, Sí, jóvenes? profe, ¿Sí? tengo una duda. Es que Dale, no entendí por perdón. qué quedó el 1 partido en -1. Ah, ya. Sí, tranquila. Déjame ver ahí, eso. Ya. Y Sí, tengo que meterme por acá, ¿no? Tengo que ir acá. Hasta el final. Ahí. Ya. sí. Lo que te dice, este teoremita me dice que la inversa es 1 partido por el determinante de A, por la adjunta, ¿cachai, no? ¿Ya? Y nuestro determinante, en algún momento, hicimos los cálculos, ¿viste? ¿De acuerdo? Hicimos los cálculos y el determinante nos Sí, dio sí, -1, ¿cachai, no? ¿De ujú. acuerdo? Entonces de Sí, ahí, ahí me acuerdo. por eso nos queda -1, y al que 1 dividido -1, multiplico por -1 todos los elementos de la matriz, y me queda la matriz inversa que hemos hecho con operaciones elementales. ¿Ahora sí? Sí, gracias, profe. Ya de nada. Ya, jóvenes, que estén muy bien, pásenlo bien, cuídense, pásenlo bien, pero siempre cuidándose, y nos vemos el lunes 20, como lleguemos, ¿no? ¿Ah? Igual, que, como lleguemos el lunes 20 a las 9, ¿ya? Ya, jóvenes. Chao. Chao, profe. Cuídense. Cuídense. No, profe, gracias. Chao, chao, nos vemos. Cuídense, jóvenes, cuídense, ¿ya? Eso es importante. Chao. Hacerlo bien.